Hora 14. El láser. Con Aida Bao. 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. Europa responde a Trump que no va a aceptar sus chantajes y estudia ya una respuesta económica para Washington. Lo van a hacer los 27 en una reunión de embajadores, una reunión de urgencia esta tarde en Bruselas, después de que el estadounidense haya amenazado con aranceles a los países que han enviado tropas a Groenlandia si no se hace con el control de la isla ártica. Los países afectados acaban de emitir un comunicado en el que aseguran que los aranceles socavan las relaciones transatlánticas y que se corre el riesgo de entrar en una espiral peligrosa. El puzzle geopolítico mundial sigue moviéndose en función de los caprichos y presiones de Donald Trump. Ahora lo ampliamos, pero antes la información del tiempo. Domingo de más sol que ayer, sobre todo en la mitad sur de la península y sin avisos por nevadas, aunque sí por aludes. Lucía Hernández, buenas tardes. Buenas tardes. El mal tiempo nos da un respiro, aunque las tormentas persisten en algunos puntos, especialmente en el norte de Castilla y León, en País Vasco y Cataluña. Además, en Girona hay aviso amarillo por las lluvias y mismo aviso en el mar por oleaje fuerte. También aviso amarillo por aludes en el Pirineo aragonés y catalán y mismo aviso por viento fuerte en Canarias, que ya ha provocado la cancelación de varios vuelos. Vamos a tener un día soleado en la mitad sur del país y las nubes se irán disipando hacia el norte por Galicia. En cuanto a las temperaturas, Castilla y León se queda a menos de 9 grados, el resto de las comunidades llegan a los 10-11, en las costas, especialmente la Mediterránea, darán los 15 grados y en Canarias 20. La nieve acumulada de los últimos días sigue dejando problemas para circular en algunos puntos de las carreteras españolas a esta hora. Natalia Santamaría, ¿cuáles son? Pues hay 9 carreteras cortadas a esta hora por la nieve, 3 en Asturias, 2 en Navarra, una en el túnel de la A138 en Huesca y las otras en Granada, en Salamanca y en Zamora. La DGT cifra en 26 las carreteras afectadas por nieve o hielo, entre ellas varias nacionales como la N630 entre Asturias y León a la altura de Bellamanín, también en el puerto de Pajares, o la N230 en Lleida por la zona de Vilaller. Y por la nieve se establece también el uso obligatorio de cadenas en 13 carreteras, sobre todo en varias autonómicas de Asturias, en Salamanca y en algunas secundarias de Burgos y Cantabria. Y un avance de los deportes, que tenemos carrusel ya en juego, ya en directo. Jornada de Liga hoy con partidos, por ejemplo, del Barça o del Athletic. José Antonio Duro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, porque un punto separa en la zona de arriba, en lo más alto, a Barça y a Real Madrid. El conjunto de Hansi Flick, que va a buscar ampliar distancias, mantenerlas y fortalecer su liderato. Y lo va a hacer esta noche en San Sebastián sin Rafinha a partir de las 9. El Atlético de Madrid a las 4:15 recibe al Deportivo Alavés. Y la jornada de domingo, que ya está en marcha. Estamos contando en carrusel el Getafe 0, Valencia 0. Además, una cita con la Copa África, la final, Senegal-Marruecos, y una victoria, la de Carlos Alcaraz, esta mañana en el debut del murciano en el Open de Australia. Hora 14. Aida Bao. Europa se une contra Donald Trump. El estadounidense ha decidido pulsar uno de sus botones preferidos al ver que las cosas no salen como él quiere. Como Europa opone resistencia a que se quede con Groenlandia, isla ártica dependiente de Dinamarca, que además es territorio OTAN, el estadounidense ha decidido usar la carta del matonismo económico. Si no le dan el territorio, impondrá, dice, aranceles del 10% a los países que han enviado tropas a Groenlandia desde el 1 de febrero y los elevará al 25% el 1 de junio. Las capitales europeas afectadas, Dinamarca, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Noruega, Suecia y Finlandia, han respondido diciendo que no piensan ceder ante sus amenazas. La italiana Meloni asegura incluso que ha hablado con Trump por teléfono hoy por la mañana para decirle que está equivocado. Y la Unión Europea ya valora responder con la congelación del último acuerdo económico vigente entre Estados Unidos y la Unión. Esta tarde la reunión prevista es una reunión de urgencia, pero por lo pronto los países afectados ya acaban de publicar un comunicado. Adrián del Pozo, buenas tardes. En el que aseguran, buenas tardes, que los aranceles socavan las relaciones con Estados Unidos y suponen un riesgo de una espiral peligrosa, y que las acciones militares en Groenlandia responden a la necesidad de reforzar la seguridad del Ártico, dicen, y no suponen una amenaza para nadie. El comunicado llega horas antes de la reunión a las 5 de esta tarde que van a tener los embajadores de los 27 en Bruselas. Un encuentro en el que evaluarán cómo responder a Trump, y la opción que va tomando más fuerza es la de paralizar el acuerdo comercial con Estados Unidos que Trump y von der Leyen firmaron en agosto y que garantizaba aranceles cero a ciertos productos de Estados Unidos. Una idea con la que están de acuerdo la mayoría de los partidos en el Parlamento Europeo. Francia eleva más el pulso. Está previsto que los franceses pidan medidas económicas más concretas de coerción a Estados Unidos. A la espera de estas medidas, y aunque no está confirmado que sea en reacción a la amenaza de Trump, la prensa alemana publica a esta hora que las tropas de ese país desplegadas en Groenlandia han recibido la orden de volver a Europa.
Más allá de la postura comunitaria, también han reaccionado las capitales. El más contundente ha sido Macron, Dinamarca, Países Bajos y Alemania más cautos, e Italia, aunque no sea uno de los afectados, se ofrece a mediar. Mientras, desde dentro de Estados Unidos también crece la presión a Trump. El líder de la minoría demócrata en el Senado ha anunciado en las últimas horas un proyecto de ley para intentar frenar al republicano. Donald Trump dice que quiere imponer aranceles a 8 países europeos, de ellos son 6 de la Unión Europea, aunque según los tratados de la propia Unión, los 27 funcionan como un bloque comercial. Lo que afecta a uno, afecta a todos. Es lo que dice el artículo 28 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Lo que sí podría hacer Trump en todo caso es, por ejemplo, gravar los productos que más exporten los países a los que quiere dañar, aunque de momento el estadounidense, como decimos, ha señalado específicamente a determinados países y no a productos. Las instituciones europeas, decíamos, estudian ahora cómo contestar y una de las opciones, la que cobra más fuerza, es la de congelar el último acuerdo comercial firmado con Trump, pero von der Leyen... Greenland is part of NATO. And when we are speaking about Arctic security, this is one of the core topics of También NATO. ha deslizado esta semana que no descarta aplicar el artículo 42.7, que es el de la cláusula de defensa mutua para frenar a Trump. ¿Qué dice ese artículo? María Ibáñez, buenas tardes. Buenas tardes. Obliga a los Estados miembros a prestar ayuda y asistencia si uno ha sufrido una agresión armada con todos los medios a su alcance, militares, diplomáticos, económicos. Así que el artículo 42.7 es más estricto que el 5 de la OTAN, que sí permite a cada aliado reaccionar con las medidas que considere oportunas. Pueden ser solo con la Fuerza Armada por la vocación de la propia alianza. Paul Morillas, director del Centro de Investigación en Relaciones Internacionales, CIDOF. Por lo tanto, es una cláusula de asistencia mutua que tiene una capacidad de provisión de ayuda alta. Dinamarca podría pedir la invocación de ese artículo. Lo haría ante el Consejo Europeo, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno del bloque comunitario. Pero ese artículo, el 42.7, solo saldría adelante por unanimidad. Algo muy complicado con la guerra en Ucrania y las prioridades del flanco oriental de Europa, centradas en su seguridad nacional ante la amenaza rusa. Yo no doy por seguro que la Unión Europea actuase unida contra el mayor garante de la seguridad europea hasta la fecha. Sin respuesta unánime y conjunta de los 27, a Copenhague le queda la vía de la negociación de ayuda Estado por Estado. De manera bilateral, como ya lo están haciendo ahora aquellos que han empezado a mandar parte de sus tropas. Es el caso de Suecia, Noruega, Países Bajos, Alemania o Francia. La cláusula de defensa mutua, el artículo 42.7, se introdujo en 2009 en el Tratado de Lisboa. Una de las excusas que está utilizando Trump y que anoche repitió en el tuit en el que anunciaba los aranceles es que Rusia y China están tratando de aumentar su influencia en el Ártico. Entonces él dice, bueno, pues si Rusia y China lo tratan de intentar y tratan de hacerse con Groenlandia, tengo que llegar yo antes. Esa es la excusa que pone Trump, pero esa influencia de Putin y por extensión de su aliado de Xi Jinping, aunque existe, no es tan grande como dice el estadounidense Antonio Martín. Sí es cierto que Rusia está recuperando desde hace años decenas de bases militares soviéticas en el Ártico, instalando radares y construyendo aeródromos, pero no hay pruebas de que haya barcos amenazando Groenlandia, como dice Trump, o de que se esté rearmando alrededor de la isla. Sí que refuerza su presencia en el Ártico porque más de la mitad de toda la costa de esa parte del mundo forma parte de su propio territorio. María Zaharova, portavoz de Putin, ha calificado de mitos los datos que da Donald Trump sobre la presencia rusa y china cerca de Groenlandia, pero sí recuerda que Rusia es parte del Ártico y el Ártico parte de Rusia. Moscú cuenta con 7 bases navales aquí, decenas de barcos y submarinos, unos 50.000 soldados y la mayor flota de rompehielos del mundo. Aún así, si la OTAN actuara de forma conjunta, su capacidad militar en cuanto a aviones, submarinos o satélites en el Ártico sería mayor que la de Rusia. En el caso de China, su presencia en el Ártico es aún menor y de hecho su influencia en esta zona del mundo depende de sus inversiones y de la cooperación con Rusia. Pues sobre una posible invasión de Estados Unidos en Groenlandia se ha pronunciado hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Dice que un movimiento así por parte de Washington dinamitaría la OTAN y, atención, favorecería también a Putin. Estamos en la redacción de informativos. Almudena Lopesino, buenas tardes. Buenas tardes, Aida. En una entrevista en La Vanguardia, el presidente Sánchez afirma que si Estados Unidos invade Groenlandia, el ruso conseguiría una doble victoria. Por un lado, Putin vería legitimado su intento de anexionarse a Ucrania y, por otro, supondría el fin de la OTAN. Uno, porque legitima su invasión de Ucrania, y dos, porque mucho me temo que si se
produjera esa invasión de Groenlandia por parte de Estados Unidos, sería la carta de defunción de la OTAN. Pedro Sánchez asegura que si Donald Trump ve peligro en el Ártico, lo que debe hacer es acudir precisamente a la alianza, apunto a que Europa debe avanzar hacia una defensa común, una industria europea que no dependa de terceros. Avanzar en su proceso de integración y, por tanto, dotarse de una seguridad y una defensa realmente común. Y sobre el aumento del gasto en defensa, insiste en que España ha cumplido y que Dinamarca ha asumido el 5% que exige Trump y está siendo hostigada por Estados Unidos. La entrevista se hizo el viernes y también se le preguntó por el envío de tropas a Groenlandia. En ese momento, sin tener en cuenta el contexto de hoy, dijo que España no había decidido nada. El que de momento hace mutis por el foro con la intención de Trump de invadir Groenlandia o con el hecho de que Trump tenga conversación fluida con el chavismo en Venezuela, al que ha dejado quedarse por el momento en el poder tras la caída de Maduro, es Alberto Núñez Feijóo, que no está permitiendo preguntas de los periodistas este fin de semana y que ha reunido a sus varones en Aragón para presentar su nueva propuesta de financiación a las comunidades autónomas. David Junquera está en Zaragoza. Buenas tardes. Buenas tardes. No se ha hablado de otra cosa en Zaragoza que de los dineros autonómicos. Aida, el líder del PP, ha hecho firmar a los suyos una declaración, pero lo más importante era clamar contra el modelo que proponen Montero y Sánchez. Feijóo le exige al presidente que dé marcha atrás. Ni reuniones bilaterales, ni mucho menos imponerle lo que han negociado en secreto a los demás. Y por eso le decimos al señor Sánchez, dé usted marcha atrás. Reinicie el proceso desde el principio, en los foros comunes, que es donde hay que hacerlo. Señor Sánchez, el dinero de los españoles es de los españoles. Reinicie usted. El líder popular reclama al gobierno que deje de usar a Cataluña y los catalanes y ha defendido la pluralidad de nuestro país, pero no de cualquier manera. En España caben los matices y caben las diferencias. Pero lo que no cabe son las fronteras internas, no caben los chantajes y no caben los privilegios. Feijóo se ha vuelto a comprometer a convocar una conferencia de presidentes según llegue a la Moncloa, con el objetivo de tener un nuevo modelo listo antes de que lleve un año en el gobierno. Gracias, Junquera. Mañana lunes Feijóo va a ir a la Moncloa a reunirse con el presidente del gobierno. Hace 10 meses que ambos líderes no se reúnen y ese encuentro es en principio para hablar del posible envío de tropas a Ucrania o a Groenlandia, aunque el Popular quiere hablar también de cuestiones nacionales como la financiación. Mientras el gobierno sigue tratando de seducir a sus socios. Después de una semana en la que se han reencauzado las relaciones con el PNV y con Esquerra, el Ejecutivo seguirá intentándolo con Junts. Esta mañana, Pedro Sánchez, en esa entrevista en La Vanguardia, ha hablado así de su modelo de financiación. Ninguna comunidad autónoma va a decir que no a este nuevo sistema de financiación autonómica. ¿Y sabe por qué? Porque cumplimos también con ese compromiso que asumí ante todos los presidentes y presidentas autonómicos en la última conferencia que tuvimos precisamente en Barcelona. Y es que ninguna comunidad autónoma iba a recibir menos de lo que tiene. Todas reciben más, todas ganan. El Gobierno comienza el 2026 tratando de dar una imagen de gestión política y de acuerdos después de haber cerrado el 2025 cercado por los casos de acoso y tras un año muy complicado en los tribunales con Ábalos o Cerdán investigados por la justicia. El Ejecutivo tiene ahora varios frentes con los que mejorar su imagen en los planos nacional, pero sobre todo internacional. Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal, Aida? Buenas tardes. Y todos esos frentes se van a poner sobre la mesa en la ronda de reuniones que va a celebrar Sánchez a partir de mañana en la Moncloa. La primera con Feijóo. El presidente va a intentar que el líder del PP se moje, que fije una posición clara sobre la amenaza que suponen los planes de Trump para Europa. Quiere evidenciar la Moncloa los equilibrios que dicen está haciendo el Partido Popular en este asunto para no molestar a sus socios de Vox, que a la vez son aliados del inquilino de la Casa Blanca. El PSOE quiere explotar la deriva trumpista para dar un propósito a la legislatura. Creen en el Ejecutivo que el nuevo contexto internacional abre también un nuevo escenario en el tablero político doméstico y la intención de Sánchez es aprovecharlo para sortear la fragilidad parlamentaria que sigue ahí. El presidente ha comenzado el año multiplicando los gestos hacia grupos como Esquerra o el PNV, pero no consigue atraer a Junts. Los de Puigdemont, de hecho, no van a ir a la cita con Sánchez, apuestan por mantener, al menos en público, rotas las relaciones con el PSOE. Hora 14. Aida Bao.
Pues legislatura que sigue y que va a estar condicionada también por las elecciones autonómicas que tenemos en el horizonte. El 8 de febrero será Aragón y el 15 de marzo Castilla y León. Vamos a Valladolid. ¿Cómo llegan los partidos a esa convocatoria castellano y leonesa? Eva Marín, buenas tardes. Buenas tardes. Habrá cambios respecto a la actual legislatura. El PSOE estrena candidato. Su secretario autonómico Carlos Martínez y alcalde de Soria concurre por primera vez a estos comicios con el reto del cambio tras más de 30 años de gobierno del Partido Popular en la comunidad. Elecciones con la izquierda aún más dividida porque se rompe la coalición de Unidas Podemos después de que Izquierda Unida decidiera presentarse con Sumar y Podemos se va a presentar por separado. Pero la gran duda está en Vox, que aún no ha presentado candidato a la presidencia de la Junta. Hay dos favoritos, el portavoz parlamentario David Hierro y el presidente de las Cortes, Carlos Pollán. La Unión del Pueblo Leonés, con Alicia Gallego, estrena candidata a la presidencia de la Junta, repite en Soria ya, y por Ávila y como novedad, otra formación localista, Vamos Palencia, que se estrena en la carrera electoral autonómica. Una de las grandes incógnitas de este año es también saber hasta qué punto la ultraderecha consigue ampliar su fuerza en las urnas y cómo eso condiciona su relación con los populares. Por lo pronto, no los políticos, sino los agitadores ultras de la órbita de Vox tratan de expandir miedo entre los que no piensan como ellos y se atreven a decirlo a los cuatro vientos. La tumba de las 13 rosas ha aparecido este fin de semana con pintadas amenazando de muerte a la analista política Sara Santaolalla, de 27 años. Ella lo va a denunciar mañana ante la Policía Nacional, igual que ha denunciado la persecución y el acoso que está sufriendo a la puerta de su casa o a la salida del trabajo, desde donde han llegado a perseguirla en coche agitadores de ultraderecha, entre los que está Vito Quiles. El presidente del Gobierno ha entrado al tema a través de Twitter. Dice que las 13 rosas representan la dignidad frente al fanatismo. Profanar la memoria de las 13 rosas y amenazar de muerte a una periodista es cruzar una línea intolerable. Eso dice el presidente del Gobierno. Por su parte, el presidente de la FAPE, de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, habla de un ataque directo a un derecho democrático como es la libertad de expresión. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes. El presidente de la FAPE es contundente en declaraciones a la cadena SER. Miguel Ángel Noceda. Me parece indignante, intolerable, inadmisible, indecente y más calificativos como delictivo. Así que espera que la policía y la justicia actúen. Dice que hay que frenar estos acosos y amenazas de muerte que socavan la democracia y la convivencia. Creo que hemos llegado a una situación de extrema gravedad a la que hay que poner coto. Actuaciones como esta, y además en un lugar tan simbólico como el recuerdo a las 13 rosas, socavan la democracia y como defensores de la democracia, las asociaciones de periodistas tenemos que rechazarlas. La FAPE estudiará el caso de Sara Santaolalla, aunque no sea periodista, pero sí analista política, y Reporteros Sin Fronteras está dispuesta a ampararla si se lo pide. Hola, soy Pepe, que ayer te noté preocupado con lo del negocio. Lo que te dije, que si quieres darle visibilidad, lo mejor es que suene en la radio. Haz como yo, con 20 segunditos de nada y eligiendo bien la emisora, seguro que funciona. Y con muy poca inversión. Venga, anímate. Tu campaña de radio en tu emisora local empieza en serpublicidad.es. Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha. Carglass cambia, Carglass repara. Hora 14, el láser. Aida Bao. En Venezuela sigue aumentando la cifra de presos políticos liberados por el régimen chavista, que lidera ahora la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que trata de defender la liberación de Maduro, a la vez que cede a todas las peticiones y posicionamientos que Estados Unidos le hace sobre el futuro del país. En Colombia sigue el enviado especial Nicolás Castellano. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aida. Sí, con la liberación de un grupo de ciudadanos ucranianos, otro también de República Checa y otro de Irán, se eleva a 139 el número de presos políticos liberados, según confirma Foro Penal, la principal ONG que acompaña a los familiares de esos presos políticos. De hecho, algunos de esos familiares siguen pasando la noche con mantas a las puertas de algunos de los presidios más icónicos de Caracas, como el Helicoide. También en las últimas horas, en la capital, en Caracas, se ha desplegado una pancarta de grandes dimensiones en una de las torres del Parque Central pidiendo la liberación de Maduro, como lo hacía esta noche en Ciudad Tiuna Delcy Rodríguez, que acudió a esta localidad, una de las más afectadas por el bombardeo de los Estados Unidos. Que los extrañamos, que vuelvan pronto. Es la voluntad del pueblo venezolano, que el presidente
Maduro regrese, que la primera combatiente regrese. Allí prometió rehabilitar más de 400 apartamentos afectados por los bombardeos de Estados Unidos. Venezuela ya tiene encima los tentáculos de Trump y en Irán temen ser los siguientes en al menos recibir un ataque ordenado por el presidente estadounidense. La crisis abierta en el país por la oleada de protestas contra el régimen ha provocado más de 3.400 muertos, una cifra que Reuters eleva hoy hasta los 5.000. Y a los que sobreviven a esas protestas les espera más represión. El fiscal de Teherán ha asegurado hoy que los castigos contra los manifestantes allí en Irán van a ser firmes y rápidos. Guillermo Durán, buenas tardes. Buenas tardes. El fiscal ha sido claro. En las declaraciones en una televisión estatal asegura que la respuesta de la justicia iraní será firme, disuasoria y rápida. La agencia Reuters cifra en 5.000 muertos por las protestas en Irán, entre ellos 500 son agentes de seguridad. Sin embargo, las ONGs cifran en más de 3.000 los fallecidos y en 22.000 los detenidos. En París, en las últimas horas, 3.000 manifestantes, según la policía, han protestado por el régimen de los ayatolás. Por otro lado, según ha anunciado el Ministerio de Educación iraní, ya se han abierto los colegios después de 9 días cerrados, pero las universidades siguen cerradas. Con tanta actividad en el exterior, Estados Unidos es noticia estos días por las ansias expansionistas de Trump. Pero dentro de su país, cada vez son más las voces que dicen que no se puede caminar sin miedo por la calle. El actor Mark Ruffalo expresó hace unos días lo que muchos piensan. Trump está a punto de cumplir un año de este segundo mandato y Estados Unidos ya no es el país que era. Los agentes antimigración que hay en la calle están aterrorizando a la población y la gente ya no se siente más segura con ellos, sino al revés. Sus palabras se viralizaron porque reflejan lo que muchos sienten, que el ICE, el Servicio Antimigración estadounidense, está cometiendo abusos de poder tanto a estadounidenses como a extranjeros, restringiendo libertades básicas y empleando una violencia impropia de un país democrático. Carlos Sevilla, buenas tardes. Buenas tardes. Por ejemplo, hace una semana en Minneapolis, agentes del ICE tiraron abajo la puerta de una casa donde vive una familia de Liberia. Dentro, una mujer que grababa y emitía en directo el asalto pide que le enseñen una orden judicial y que bajen las armas porque en la casa hay niños. Los agentes se llevaron detenido a su marido y le entregaron un papel para justificarlo. Un documento sin la firma de un juez. En Fitchburg, en Massachusetts, un equipo del ICE paró un coche y se lanzó dentro para detener a una persona. Varios testigos les advirtieron de que en el coche había una bebé. Durante el forcejeo, el conductor del coche empezó a convulsionar y finalmente los agentes se llevaron detenida a la madre de la niña, de origen ecuatoriano, se la van a llevar, que fue liberada 5 días después por detención ilegal. Y en Bedford, también en Massachusetts, varios agentes rodearon el coche de un ciudadano guatemalteco para detenerlo. Mi abogada viene en camino. Los agentes no esperaron a la abogada y reventaron la ventanilla del coche para arrestarlo. Son solo 3 casos de abuso de la policía migratoria estadounidense. Las organizaciones de derechos civiles recuerdan que los ciudadanos tienen derecho a no responder a las preguntas del ICE, pueden impedir que entren en su casa sin una orden judicial y tienen derecho a grabar sus intervenciones en espacios públicos. En muchos casos, dicen, estos vídeos son fundamentales para conseguir la liberación de los detenidos y defender sus causas en los tribunales. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha detenido este año que está a punto de cumplir Trump en su segunda legislatura en la Casa Blanca a casi 69.000 personas. Es la cifra más alta desde que se tienen registros, el 49% de ellas sin antecedentes penales. Hora 14. Aida Bao. Portugal celebra hoy elecciones presidenciales. Allí el presidente no es el jefe de gobierno, ese es el primer ministro, pero sí es el jefe de Estado y puede vetar leyes. Las encuestas dicen que el favorito es el candidato de ultraderecha, pero como se da por hecho que habrá segunda vuelta, allí se espera que la unión del resto de partidos acabe por arrebatarle el puesto a los ultras, aunque por supuesto veremos en todo caso qué es lo que dicen las urnas. En Lisboa está nuestro corresponsal Brais Suárez. Los principales candidatos ya han votado y aprovechado la ocasión para pedir el voto a los portugueses en un día frío, pero por fin soleado. Las últimas presidenciales en la pandemia marcaron un récord de abstención que hoy, según los datos que acaban de salir, mejorará. Ya han votado casi un 22% de los electores, la cifra más alta en 2 décadas, que muestra la importancia de la cita. En las papeletas que se depositan en las urnas hay 14 nombres, pero solo 11 de ellos son válidos por motivos técnicos y 5 tienen posibilidades de pasar a la segunda vuelta. En este colegio de Parque das Nações, en Lisboa, donde acaba de votar el
ultraderechista André Ventura, los votantes expresan preocupación porque el líder de Chega sea el elegido. Si los votos de las presidenciales se trasladaran a las legislativas, con los resultados de estos sondeos, André Ventura sería primer ministro, nos dice el analista Carlos Magno, para evaluar la dimensión del giro que ha dado Portugal en pocos años. Eso en Portugal. Y en la Franja de Gaza, los desacuerdos que está produciendo entre Israel y Estados Unidos la llamada Junta Ejecutiva de Paz para Gaza, formada por Trump. A esa junta ha invitado, además de a Tony Blair o a Marco Rubio, a países como Turquía, Argentina, Egipto o Jordania, y esto le ha sentado fatal a Netanyahu. Es la junta que en teoría se va a encargar de la reconstrucción en esta segunda fase del plan de paz. Pablo Morán. Estados Unidos ha dado por iniciada la segunda fase del plan de Trump para Gaza, a pesar de que Israel sigue incumpliendo con la primera. Más de 1.100 incumplimientos en 3 meses, según las autoridades gazatíes. El fuego no ha parado, en realidad, y sí que se siguen produciendo ataques a la población. El ejército israelí sigue en la franja y sigue atacando. Más de 400 muertos han provocado en 3 meses de una tregua que Israel aplica a su antojo. En ese tiempo, tampoco ha entrado la ayuda humanitaria que necesitan los gazatíes, tal y como acredita Rocío Simón del equipo de Médicos Sin Fronteras que sigue en la franja. No está entrando en la cantidad y en la calidad que debería la ayuda humanitaria que haría falta para cubrir todas las necesidades de las personas aquí. Esa ayuda se somete a fuertes restricciones impuestas por Israel, que selecciona lo que entra o se queda fuera de Gaza. Todos aquellos elementos que se pueden considerar como Israel declara de doble uso no nos permiten introducirlos, y estamos hablando de cosas tan básicas como ciertos detergentes o cloro para el agua y para todas las actividades que se llevan a cabo en un hospital para tener higiene. Todo esto al margen de la presión y persecución que Israel sigue ejerciendo contra las ONGs. En este contexto es en el que se debe configurar un nuevo comité para la transición de Gaza y el desarme de Hamás, entre otras metas que se han fijado en esta segunda fase. Julio Iglesias es otro de los nombres propios de esta semana que va terminando. 2 extrabajadoras suyas han denunciado en el diario.es y en Univisión todo tipo de humillaciones en sus casas, con agresiones físicas y sexuales incluidas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación sobre posibles delitos de agresión sexual cometidos por el cantante, así que vamos a analizar cuáles son los siguientes pasos judiciales que veremos en esta investigación a Julio Iglesias. Isabel Vega, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, la Fiscalía tendrá que informar al abogado de Julio Iglesias sobre las averiguaciones que tiene en marcha tan pronto como otorgue al cantante la condición de sospechoso. A partir de ahí, su defensa podrá participar en las diligencias que se practiquen, incluida la declaración de las denunciantes. Es lo que establece la circular de la Fiscalía General, que en el año 2022 fijó reglas comunes para las diligencias preprocesales, esta fase preliminar en que un fiscal practica algunas averiguaciones antes de decidir si pone un caso en manos de un juez. Como bien informando la SER, el cantante ya tiene defensa. Se la ha encomendado a José Antonio Choclán, un célebre penalista que ha representado a perfiles como Cristiano Ronaldo, Corina Larsen o, más recientemente, Víctor de Aldama. El letrado podrá solicitar personarse en esas diligencias de la Fiscalía, que aún está analizando si la Audiencia Nacional es competente para abrir una investigación por los hechos relacionados con acoso, agresión sexual, lesiones y trata para explotación laboral que se denuncian y que se habrían cometido en el extranjero. Llevamos ya unos años en los que casos como el de Julio Iglesias ven la luz cada vez con más frecuencia. Solo en el último mes se han hecho públicas denuncias por supuestas agresiones sexuales contra figuras muy respetadas en España como Iglesias o como el mismísimo Adolfo Suárez. El Me Too enraizó en 2017 con las acusaciones contra Harvey Weinstein en Hollywood, pero se está perdiendo también el miedo a denunciar en España. Y si es así, ¿por qué? ¿Qué dicen las expertas? Lorena Carramolino, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, se está perdiendo el miedo a denunciar a grandes figuras públicas por 2 cambios en los últimos años: el social y el legal. Marisa Soleto, jurista y directora de la Fundación Mujeres. Podríamos cifrar que la ley del sí es sí ha alentado que mujeres que quizá en otros momentos pues no se atrevían a denunciar piensen que ahora tienen una oportunidad de denuncia, ¿no? Y en relación al cambio social, el significado de ese eslogan feminista de hermana, yo sí te creo, es efectivamente una exigencia sin que esto signifique que decaigan ninguna de las garantías de los procesos penales para ninguno de los intervenientes, ni las denunciantes ni los denunciados. A pesar de estos cambios, la víctima sigue temiendo que se la juzgue, sobre todo en televisiones o redes sociales, porque el agresor sea famoso. Bárbara Tardón, especialista en violencia de género. Porque esa es una de las características de la cultura de la violación, desacreditar y silenciar a las víctimas. Y lo estamos viendo con el caso de Julio Iglesias, lo vemos con todos los casos más famosos y mediáticos. Nos queda muchísimo por hacer todavía. Queda mucho recorrido, pero las cifras son esperanzadoras. En solo
solo 5 años las denuncias de mujeres contra la libertad sexual han crecido un 45%. En 2024 se registraron 19.500 denuncias frente a las 13.381 de 2019, según datos del Ministerio del Interior. Nos vamos. Pero antes, Almudena, ¿en dónde tienen que estar atentos esta tarde en cuanto a lo meteorológico? Pues ojo a las lluvias en Cataluña, en Girona hay aviso amarillo y en Canarias el viento muy fuerte ha obligado a cancelar varios vuelos y recuerden que sigue el riesgo de aludes en el Pirineo, tanto en la parte aragonesa como en la catalana. La información sigue por la tarde con cualquier novedad durante Carrusel Deportivo y desde las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Mañana, más hora 14 con Javier Casal como cada lunes. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.